Seguimos en las mañanas de Nativa y como lo habíamos anunciado, tenemos que conversar sobre la consulta previa del lote 8 que se encuentra en el tramo final. Por lo menos eso esperan quienes han llegado a Lima para conversar con altos funcionarios del gobierno. Y para analizar toda esta situación tenemos a dos hermanos Apus, el Apu Juan Montero García, presidente de FECONACO. ¿Cómo está, Apu? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto. Más bien les agradezco por darnos este espacio. Muchas gracias a usted y tenemos también al Apu Federico Díaz Hualinga de la comunidad de San José de Nueva Esperanza. Bienvenido. Buenos días, darnos en este espacio para conversar sobre el tema de la consulta previa. Claro que sí, y para nosotros es un gusto poder hacerlo. Primero quisiéramos que colocáramos en contexto a qué se debe su llegada a Lima. Entiendo que en noviembre hubo una reunión en Iquitos tocando este tema, pero no hubo la presencia de los altos funcionarios del gobierno. Coméntele y explíquele a nuestro público a qué nos referimos con todo esto vinculado al lote 8. Sí, en relación a la consulta previa, nosotros en la quinta etapa, en los diálogos, los hermanos indígenas del lote 8 de Río Corrientes habían consensuado aproximadamente 70 demandas hacia el Estado. Pero dice en el reglamento, antes de la sexta etapa en el diálogo de interculturalidad, el Estado de esas demandas, de esas propuestas que los hermanos indígenas habían presentado, el Estado debería respondernos anticipadamente. Pero dentro del reglamento dice que el Estado debe convocar reuniones técnicas, pero de los cuales en la sexta etapa, en el diálogo de interculturalidad, no nos habían presentado. ¿Qué es lo que hace el Estado? Que de sorprendernos, porque al momento no podemos analizar. Y aparte de eso, de las aproximadamente 70 demandas, solamente el Estado al instante nos había presentado 27 respuestas, pero de los cuales de esas 27 respuestas no coinciden a las preguntas y a las demandas que los hermanos indígenas del lote 8 habían propuesto. Entonces, aparte de eso, las reuniones técnicas no se habían cumplido. O sea, quiere decir que el Estado está incumpliendo el derecho a la consulta previa. No. De tal manera, los hermanos indígenas han exigido al Estado que se cumplan las reuniones técnicas. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de eso, en el diálogo de interculturalidad no se van personas que toman decisiones, que tienen poderes. Podría ser ministro, viceministros o directores. Entonces, de acuerdo a las reuniones técnicas, cumpliendo con el reglamento de la consulta previa, se ha venido hasta Lima a hacer nuevamente preacuerdos de acuerdo en las reuniones técnicas. Pero ayer nos hemos dado cuenta que a pesar que hemos venido al capital, en sus casas del Estado, no le interesa el derecho a la consulta previa a los que son grandes funcionarios, y tampoco, por otro lado, analizando como nosotros, como hermanos indígenas, no le interesa, creo que, reactivar el lote 8. Eso es lo que a nosotros nos ha preocupado ayer mucho, porque han venido personas que no toman decisiones y solamente hemos tardado un solo punto y a los finales no hemos concluido. Sí. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Y justamente al respecto, Apu Federico Díaz, ¿qué es lo que ustedes están demandando? Porque la ausencia de funcionarios de alto nivel hace que lleguen a Lima, que intenten dialogar de manera mucho más clara sobre este tema. Pero ¿cuál es la demanda dentro de las 70 que usted quisiera destacar en estos momentos? La demanda son que nosotros que me pusimos en el acuerdo, que como no está cumpliendo el Estado y nosotros tenemos un acuerdo que mientras que no cumple con la demanda, no habrá explotación petrolera. Claro, porque ahí, digamos, se está ignorando la participación de las comunidades. Eso es lo que ustedes están planteando, ¿cierto? Sí, así es. ¿Y qué implica, por ejemplo, esta consulta previa en el marco de lo señalado por la OIT?
la consulta previa? ¿Qué es lo que ustedes sienten que el Estado debería hacer para que esto ocurra? El Estado debería tiene que cumplir con los acuerdos que nosotros estamos casi 70 años Claro. Que no eran suficientes, que no teníamos ni qué tipo de apoyo del Estado. Y de esa manera que nosotros estamos haciendo cumplir al Estado para que no sea así, que los escuchen, sí. Que los escuchen y que participen. Y a partir de eso, Apu, ¿ustedes creen que hay posibilidades de cambio? Es decir, ¿cómo su comunidad o sus comunidades están siendo afectadas al no ser consultados como lo establece la ley? De acuerdo, por incumplimiento del Estado, analizando esto, nos está pisoteando los derechos de los hermanos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que en las consultas previas, en cada etapa, deben estar presentes los que toman decisiones. Pero ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el Estado hacia los hermanos indígenas, hacia el del lote 8? Creo que analizando todo esto quiere dilatar tiempos. Ya. Y hace que los hermanos se cansen. Y eso no es justo, de acuerdo al derecho de la consulta previa. Lo que nosotros, como hermanos indígenas del lote 8, exigimos es que nos respete y que vengan. Necesitamos la presencia en cada diálogo, necesitamos la presencia de los funcionarios que toman decisiones, porque ayer hemos perdido un día y no hemos hecho nada. Cuando hemos exigido en la ciudad de Iquitos que vengan los ministros y los viceministros y no se fueron. Y nos han dicho que allá no quieren ir, que quieren que nosotros vayamos a Lima. Y hemos venido acá. Y tampoco no quieren asistir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos están pisoteando los derechos. Nosotros queremos que se respete el derecho a la consulta previa. Porque hemos sido 60 años de explotación petrolera, pero el único que el Estado nos ha dejado con la concesión a las empresas privadas, nos ha dejado contaminando. Ya no tenemos ríos sanos, tenemos ríos contaminados, bosques contaminados, nuestros animales contaminados, que supuestamente es nuestro mercado. Y eso es lo que principalmente nosotros estamos luchando, el tema de los impactos ambientales, el tema de remediación, que ya venimos exigiendo meses tras meses, que hasta ahorita no hay ningunos avances, no hay ningunos acuerdos. Eso es lo que a nosotros nos está preocupando. Anteriormente, la directora de Perú Petro, ¿qué ha dicho? Quería reactivar en estos años, pero con estos incumplimientos del Estado, este año también se irá. Si no se cumple, si no se hace de acuerdo al derecho a la consulta previa, si el Estado no nos respeta, no hay petróleo en el lote 8, pues claramente. No van a permitir. No vamos a permitir los hermanos indígenas del lote 8 directamente influenciales en el tema de impactos ambientales. Han dicho, aunque termine el plan y el proceso de la consulta previa del derecho, no se va a permitir que saquen nuestro petróleo. Porque ¿sabes por qué les digo esto? ¿Por qué? Durante 60 años de explotación petrolera han sacado las riquezas, han sacado petróleos, pero solamente de esa torta millonaria, solamente los hermanos indígenas han sido veedores, solamente han sido observadores. Quienes se han beneficiado tanto el Estado, tanto los gobiernos locales y distritales. Ya. Y los hermanos indígenas, ¿de qué se han beneficiado? El único lo que se han beneficiado es de la muerte, por causa de la contaminación de las empresas petroleras. Ahora se viene exigiendo al Estado, a los ministerios, que se remedie el lote 8, que se avance los procesos, pero nos están poniendo trabas. ¿Hasta cuándo? Lo que queremos es que de acuerdo al derecho a la consulta previa, el Estado nos respete, nos atiende. Queremos los grandes funcionarios que toman decisiones. Eso es lo que nosotros buscamos. No es que estamos a contra de reactivación del lote 8, no estamos a contra, pero queremos que nos respete el derecho a la consulta previa. Como tal, está consensuado. Ok. Esta explotación no les ha significado beneficios a las propias comunidades tampoco, ni siquiera han tenido mejores condiciones de vida, no ha habido un impacto directo con ustedes. No. Ya. ¿Y con quiénes esperan reunirse en los próximos días, Apu? Con la próxima reunión queremos que participen los funcionarios que toman decisiones. Ya. ¿Qué ministerios principalmente? Ministerio de Educación, de Salud,
de cultura, seguro. cultura Vivienda. y vivienda. Ok. Esos son los bases principales. ¿Cuántas personas han venido desde las comunidades? ¿Ustedes dos? ¿Alguien más? No, somos varios APUs de cada comunidad. De 30. Aproximadamente 30 son. Aproximadamente 30 APUs y cada uno está planteando demandas diferentes o todos están referidos al lote 8. Sí, el tema es de que hay jurisdicciones, nosotros llamamos jurisdicciones a los ríos, que también son influenciales en el tema del lote 8, que donde las empresas petroleras extraen. Río Corrientes, Chambira. En realidad nosotros estamos contando con 3 federaciones. Yo soy el presidente de la Federación FECONACO, que represento y velo las necesidades de los hermanos indígenas del lote 8. Los demás son los APUs, las comunidades. Entonces, aproximadamente de 30 APUs han venido y 3 presidentes de la Federación FECONACO, FECONACOR y ACODECOSPAR. Son 3 federaciones que estamos acompañando a los hermanos indígenas como APUs, que el Estado debe negociar de ambas partes, tanto las comunidades y tanto el Estado. Y cuando nosotros estamos viendo toda esta nueva posibilidad que están buscando, ¿hay un planeamiento, hay fechas para culminar todo este proceso? ¿Ustedes tienen un plazo para decirle al Estado hasta aquí esperamos y si no, no hay más? Sí, anteriormente en el mes de agosto, en junio creo, nosotros habíamos consensuado el plan de consulta previa con ya fechas concretas, donde ya habíamos el 5 de diciembre íbamos a terminar la 6ª etapa de la consulta previa. Entonces, ¿qué ha pasado? Con este incumplimiento del Estado, entonces se ha reprogramado las fechas. Ahora no tenemos las fechas concretas, siempre depende del Estado. Porque el interesado de entregar nuestra concesión del lote 8 a las empresas privadas, él es el Estado. Porque los hermanos indígenas vivimos en nuestra zona, a nosotros no nos preocupa. El tema es de que tantas regalías, canon petrolero que entran, son los que se benefician el Estado y los gobiernos locales. Entonces, así como le interesa reactivar el lote 8, que nos atienda de acuerdo a nuestros derechos, de acuerdo a nuestras costumbres como hermanos indígenas del lote 8 de Río Corrientes. Eso es lo que se exige. Pero ahora ya no tenemos las fechas concretas. Posiblemente se va a ampliar de acuerdo de su incumplimiento del Estado. Eso es el único que esperemos, que en cada etapa, en cada reunión que tengamos de acuerdo a la consulta previa, que vengan los grandes funcionarios que tomen decisiones, porque el único que el Estado hace es dilatar tiempos a nosotros. Hemos venido de tan lejos, casi una semana de viajes, y el Estado que no nos atienda como nosotros hemos pensado. Como dice el APO, nos vamos a reunir de cada sector, queremos representantes, directores o ministros o viceministros que toman decisiones, porque si no es que vienen representantes de cada sector, es pérdida de tiempos, porque ya pues no vamos a... Entonces, de acuerdo al reglamento, pues nos está vulnerando los derechos a la consulta y a los derechos de los hermanos indígenas, y eso es algo preocupante. Y eso es lo que, por eso justamente estamos aquí, a su espacio, más bien agradecerlo por su... No, gracias a ustedes por venir, y además es importante que el mundo sepa cómo no hay un impacto positivo en las propias comunidades, pese a que la explotación se hace en sus espacios y en sus territorios. Eso creo que es necesario decirlo, y ustedes han sido claros que no están en contra de la explotación o del uso de los recursos, pero sí tiene que haber un respeto, obviamente, al medio ambiente. Claramente, nosotros no estamos a contra de la reactivación del lote 8, pero queremos el Estado que también nos dé interés de acuerdo a nuestros derechos, de acuerdo a nuestras costumbres, porque nosotros vivimos en el petróleo y cuando exploran, cuando ya extraen petróleos, nos han contaminados. Nuestros animales que antiguamente teníamos ya no existen. Si existen algunos animales, son animales que ya contienen contaminación de plomo y cadmio. Son metales pesados que afectan a los seres humanos, a los hermanos indígenas, achuares, quichuas y urarinas que viven en la jurisdicción de Río Corrientes. Y eso es algo preocupante, que durante 60 años es algo
Es algo injusto que el Estado no se ha preocupado de remediarnos hasta ahora. Y eso es que a nosotros nos preocupa y exigimos, así como le interesa reactivar el lote 8, también que se preocupe de remediar a nosotros. ¿Quién nos garantiza el Estado? Mañana mismo reactiva el lote 8, pero si los territorios están contaminados, nuestros coches están contaminados. Por eso es que nosotros, por ejemplo, ayer hemos tenido un sector de vivienda que nosotros también como seres humanos necesitamos beber agua sano y saludable. Pero el agua que nosotros bebemos están contaminados. Al no contar, al no tener otras opciones de dónde consumir, tenemos que consumir esa agua que está contaminada, aguas saladas. Es algo injusto. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está el derecho del ser humano? ¿Qué dice el derecho? Que cualquier ser humano tiene el derecho de beber agua sano y saludable. Cualquier ser humano tiene el derecho de vivir en un ambiente sano y saludable. Y al Estado no le interesa eso. Es algo pues injusto. Y eso a nosotros nos preocupa, a los hermanos indígenas. Totalmente claro en lo que dice. Y Apu, además de esta imposibilidad de tomar agua en buenas condiciones, de la afectación a los animales, los propios seres humanos, es decir, las comunidades indígenas, ¿también están afectados con enfermedades a partir de esta situación? Sí están afectados, porque anteriormente, no sé, en el año 2015 creo, había un diagnóstico que sacaron los de, no sé de dónde, de qué país habrán venido, ya. Y tenían, la mayoría, mejor dicho, han sacado de cada comunidad, sacaron. Eso quiere decir que todos tenemos enfermedades. Tienen enfermedades. ¿Y cuáles son las actividades económicas, es decir, de sobrevivencia, de vida digna que deberían desarrollan las comunidades indígenas? ¿Qué actividades hacen ustedes en su comunidad? Las actividades que nosotros hacemos en la comunidad es hacer pescas. Ya. Y cazar. Ok, y la pesca obviamente está afectada a partir de toda esta situación también. Ya en varias ocasiones, OEFA en su informe ha presentado que los peces dentro de su estómago por ahí, en sus organismos, ya hay metales, pero al Estado no le interesa. Pero si OEFA es el ente rector que debe identificar si esos sitios están contaminados o no, pero si OEFA ya ha lanzado su informe diciendo que sí están contaminados, ¿qué es lo que pasó? Lo que dice el APO. Anteriormente algunas instituciones habían financiado, por medio de la federación, que se haga a toda la jurisdicción de Río Corrientes del lote 8, que se haga un examen toxicológico tanto a las personas, y ¿qué había salido? Sí hay pruebas, que hay personas que han salido con metales pesados dentro de su organismo, con plomo y cadmio. Es algo injusto, pues. Dice, según el estudio, dice que el plomo no está en el petróleo, pero hay dentro de nuestro territorio que hacen instalaciones, usan pues plomo, y eso pues es parte de la empresa, parte del Estado. De ahí pues sale la contaminación. Y es algo, pues, entonces, habiendo evidencias que nos digan que no estamos contaminados. Y es algo injusto. Totalmente injusto y totalmente claro lo que ustedes vienen a manifestarnos, a compartir con nuestros televidentes de Nativa. ¿Cuál es la agenda hoy día o en los próximos días? Ayer casi no hemos concluido, porque tenemos 3 días de reuniones técnicas. Ya. Ayer empezamos, hoy vamos a continuar nuevamente, vamos a ver cómo nos atienden nuevamente. Mañana terminamos, pasado mañana estarían los hermanos indígenas retornando. Pero yo exijo, como presidente de la Federación FECONACO, a nombre de las comunidades de Río Corrientes del lote 8, exijo la presencia de los ministros y de los viceministros y de los grandes directores de cada sector. Queremos la presencia, que nos den la cara, que no se pongan detrás de allá del pared. Queremos la presencia, somos seres humanos, estamos buscando un diálogo de acuerdo a la consulta previa, estamos buscando que se respeten los derechos de los hermanos indígenas que ha sido vulnerado y pisoteado durante décadas. Nosotros no somos chantajistas, tampoco no somos que secuestramos a funcionarios, somos seres humanos que buscamos diálogo en armonía.
Queremos una solución, queremos que nos atienda, al menos que nos dé prioridad a los hermanos indígenas que han sido abandonados. Solamente el Estado le ha interesado sacar las riquezas que donde ellos viven y nos han dejado contaminados. Así como nos han sacado nuestra riqueza, así como le están interesados sacar nuestras riquezas, que nos atienda. Estamos buscando diálogo. Eso es lo que queremos, la presencia de los grandes funcionarios en cada etapa de la consulta previa. Muchas gracias, Apu. Son 50 años de explotación de las cuencas amazónicas, dejando 70 demandas sin respuestas. ¿Algo más que quisiera agregar, Apu? No, de mi parte sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Esperamos realmente que haya una respuesta de los altos funcionarios, porque todos los peruanos y peruanas tenemos el derecho a vivir de manera digna y no es posible que 70 demandas sean no escuchadas por parte de las altas autoridades del Estado. Ha sido sumamente claro lo que han manifestado los APUs que nos han visitado el día de hoy, tanto el APU Juan Montero García, presidente de FECONACO, y el APU Federico Díaz de la comunidad de San José de Nueva Esperanza.